Queridos hermanos y hermanas, es una alegría encontrarnos en su programa Levántate y Camina en este mes de septiembre del año 2021, que en septiembre celebramos en Costa Rica nuestras fiestas patrias, en este tiempo del bicentenario, los 200 años de vida independiente. Dios ha sido bueno con Costa Rica, lo protege, lo acompaña. Somos un pueblo profundamente creyente, cristiano, católico, en que hemos encontrado la fuerza en Dios, aún en medio de la situación que hemos vivido. Pero también septiembre es el mes de la Biblia y de la catequesis. La Iglesia Católica dedica todo este mes para que abramos el corazón a la escucha de la palabra y al anuncio de la palabra. Y queremos compartir con ustedes todo lo que estamos viviendo a nivel del país, en todo Costa Rica, en las 8 diócesis y todas las cientos de parroquias que tenemos y capillas y lugares que tenemos en el país. Estamos experimentando encuentros en torno a la palabra de Dios. Es que esta palabra es fabulosa, es maravillosa, y queremos invitarle con este lema, que es el lema de este año: dejémonos contagiar por el amor de Cristo, ¿verdad? Así como nos hemos contagiado con el COVID, ¿verdad? Nos tenemos que contagiar, pero del amor de Cristo, de su presencia en medio de la pandemia. Esta mascarilla y todas las medidas de seguridad, de los protocolos, nos recuerdan que esto no ha pasado, que estamos, y de hecho en este momento estamos otra vez en una situación difícil de ola, otra vez con el aumento de casos. Y todo eso nos recuerda, queridos hermanos, cómo la fe nos da una fuerza, una esperanza fabulosa, nos anima a seguir adelante. Quiero invitarle a que de la mano del Centro Nacional de Catequesis, que es de la Comisión Nacional de Catequesis de Costa Rica, de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, podamos ir descubriendo la hermosura de contagiarse de Cristo. El Padre Mario Montes, que es el encargado del departamento de la sección de animación bíblica, nos va a animar para vivir este mes de la Biblia como el Señor quiere. Escuchémoslo con atención. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el presbítero Mario Montes Moraga del Centro Nacional de Catequesis de la sección Animación Bíblica de la Pastoral. Nos aprestamos a celebrar el 28º mes de la Biblia en el mes de septiembre. Y en este mes de septiembre hemos querido que en el contexto de la pandemia el lema es: dejémonos contagiar por el amor de Cristo. Bien sabemos cómo la pandemia ha venido a afectar no solamente desde el plano de la salud, sino en todos los ámbitos, desde la familia, el trabajo, la economía y en la iglesia también. No dejamos de reconocer que la pandemia todo lo volvió, como decimos los costarricenses, patas para arriba. Desde esta perspectiva, entonces, el mes de septiembre y el lema dejémonos contagiar por el amor de Cristo quiere ser un incentivo para todos los catequistas, evangelizadores y laicos de Costa Rica para celebrar este mes dentro de la Semana Nacional de la Catequesis, que será, Dios mediante, del 19 al 25 de septiembre. Y para ustedes hemos elaborado 8 encuentros teniendo en cuenta el lema fundamental de este mes de la Biblia. Y cada uno de los encuentros sigue el esquema que a lo mejor ya ustedes lo conocen. Primero nos motivamos, una oración inicial, nos escuchamos el texto bíblico correspondiente, escuchamos la palabra de Dios, reflexionamos en torno a la palabra, profundizamos, escuchamos la invitación de la palabra, la oración final, compromiso y celebración. Cada uno de los encuentros está dirigido a pequeños grupos, familias, grupos de la iglesia, teniendo en cuenta los protocolos y el distanciamiento que hoy se nos pide para evitar el contagio de la enfermedad, pero acrecentar el contagio que Cristo el Señor nos puede dar a través de la palabra de Dios, meditada y celebrada en cada uno de los encuentros. De manera que les invitamos cordialmente a celebrar este mes que se aproxima, que lo vivamos intensamente desde la fe en Cristo muerto y resucitado, que puedan entrar entonces a la página del Centro Nacional de Catequesis, la página web, y así puedan bajar el correspondiente material.
Amigos, gracias por su atención y ojalá pues nos encontremos con la palabra de Dios y en especial con Jesucristo en este 28º mes de la Biblia, mes de septiembre. Dios les bendiga y hasta siempre. Nos escuchamos. Queridos hermanos, así a la distancia, como la pandemia nos ha permitido, queremos escucharles a ustedes y compartir cómo hemos vivido estos tiempos tan difíciles, estos momentos tan duros de la pandemia. Ya va siendo 2 años, desde el 2020 y ahora todo el 2021, en que el coronavirus, el COVID-19, se volvió una realidad patente en nuestra vida. ¿Cómo lo has enfrentado? Nos preocupa esto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has experimentado esta pandemia tan difícil? ¿Cómo ha sido enfrentarse a esta gran dificultad? Es importante analizarlo, pensarlo, sentirlo y también experimentar la mano de Dios en este momento. Quiero invitarle ahora a que entronicemos la palabra, a que escuchemos la palabra. Fíjese que en medio del silencio de la pandemia, ¿verdad? Yo nunca había visto nuestras ciudades y nuestros pueblos tan silenciosos, todo el mundo metido en su casa, ya no habían carros casi en la calle, recuerdan, una situación muy caótica, muy difícil. Pero en medio de eso hay una voz que irrumpe, una voz que transforma, que es la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, es nuestra fuerza. Yo no sé de dónde ha sacado fuerza usted, pero no hay otra fuente para sacar fuerza que no sea de Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, que ha venido a salvarnos, a dar la vida por nosotros. Y aún en la situación más difícil, el Señor es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro amparo. Quiero invitarle a algo muy bonito. En su casa, ahí en su oficina, en su lugar de trabajo, donde usted quiera, le invito a poner un altar a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no soy muy creativo, pero yo sé que hay señoras y hay gente muy creativa. Hacen un altar hermoso, ¿no? Agarran una mesita o alguna silla, le ponen algún mantelito, le ponen algunas flores, le ponen alguna velita, le ponen alguna imagen y ponen la palabra de Dios abierta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestra vida, dice el Salmo. La palabra de Dios es fuente constante de la presencia del Señor. Quiero invitarle a que no se pierda la oportunidad y que en este mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, usted en su casa, en su oficina, en su escritorio, en donde usted quiera, ponga un pequeño altar, ya sea grande, pequeño, mediano, como usted quiera, según a usted y su creatividad, coloque un altar de la Biblia para que experimentemos que estamos celebrando la palabra. Y quiero invitarle ahora a que hagamos la entronización. ¿Qué es la entronización? Es que la palabra de Dios entre y tome posesión de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ambiente o trabajo o donde estemos, de nuestro corazón. Vamos a hacerlo con la oración de la entronización de la palabra. Pregón de la palabra. He aquí, hermanos, la palabra que nos llega como un legado del amor sin fronteras. Tu palabra que resuena desde siempre en el ámbito eterno de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos viene peregrina en nuestra historia, pronunciando nuestros nombres y llamando a nuestras puertas. Es la voz del silencio, sonoro de Dios, la voz de la eternidad hecha tiempo, la voz del misterio hecha luz, la voz de Dios hecha letra, y sílaba y palabra. Tu palabra tiene un rostro humano, Jesucristo, tu Hijo amado, el que pudo decirnos hermanos, y es ahora la palabra que pronuncia nuestros nombres y llama a nuestras puertas. Abrámosle, hermanos, la puerta, todas las puertas y ventanas. Abrámosle las manos y los brazos, los ojos y los oídos. Abrámosle el corazón y todo nuestro ser, y pongámonos de rodillas el alma para acogerla. Jesús, palabra, pondrá su luz radiante en la noche oscura de nuestra mentira. Alumbrará su fuego ardiente en el frío de nuestro egoísmo. Nos librará de la esclavitud antigua y nueva y llenará de esperanza
nuestros ojos cansados. Jesús palabra derramará su espíritu de resucitado en nuestros corazones para hacernos capaces de amar. Pondrá en nuestros labios palabra de profecía y esperanza. Nos hará ver las necesidades de los hermanos para que aprendamos a compartir, y dará a nuestros corazones el alimento de una oración semejante a la suya. Abramos, hermanos, nuestros corazones, nuestra vida, nuestra familia a la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, de esta forma hemos entronizado la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura en nuestra casa, en nuestro corazón. Muy importante el gesto. Cualquier persona que llegue a nuestra casa, cualquier persona, mandemos una fotito a los familiares en el grupo de WhatsApp, donde queramos, y digamos, bueno, en mi casa he puesto el altar y he entronizado la palabra, para que esta palabra tenga forma y vida en nosotros, en nuestras familias. Ahora, vamos contagiándonos del amor de Jesús, aún en medio de la pandemia. La pandemia ha sido dura, claro, ha sido difícil. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Esto cuándo va a terminar? Pero hay una cosa hermosa, el Señor no nos abandona. Vamos a escuchar del Evangelio de San Marcos una palabra que nos va a dar testimonio de cómo en la tempestad, en la dificultad, el Señor está con nosotros. Escuchemos del Evangelio de San Marcos. Capítulo 4. Ese día caía ya la tarde y Jesús dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad. Las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que muramos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Entonces Jesús dijo: ¿por qué están asustados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Se decían unos a otros: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Queridos hermanos, el capítulo 4 de San Marcos, estaba Jesús en la orilla del lago y estaba predicando en una barca, y decidieron pasar a la otra orilla, y se vino una gran tempestad. En la lectura bíblica, en el ambiente bíblico, el mar es signo del mal. Es decir, claro, en el mar, imagínense en aquel tiempo más, hay muchas cosas que uno no conoce, no sabe. Los judíos pensaban que del mar surgía todas las dificultades, las enfermedades, el mal, las situaciones difíciles. La tempestad es signo de eso, de cualquier crisis, de cualquier terremoto, de cualquier problema que llega a nuestra vida. Y sin duda la pandemia del COVID-19 ha sido para nosotros una gran tempestad. Me hiere el corazón la gran cantidad de gente sufriendo por la pandemia, hermanos y hermanas. Y usted y yo hemos conocido, o nosotros mismos, o alguna persona sufriendo, no solo por haberse contagiado de la enfermedad y sus consecuencias, sino también por la muerte. Qué triste, ¿no? Nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestra compasión, nuestra oración por las personas, los familiares y las personas que han fallecido, que esta pandemia se ha llevado. De verdad que es fuerte y es doloroso. Y está la tempestad difícil, como igual aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que están pasando crisis emocionales, psicológicas, afectivas, espirituales, por todo esto de la pandemia. Nuestro cariño, nuestra compasión y oración. Pero no nos podemos quedar en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza de la pandemia. Los discípulos estaban ahogando. Las olas, a veces uno siente eso, ¿Cuántas veces lo ha sentido usted en esta pandemia? Que el mar nos va a ahogar. Mira qué hermoso. Maestro, Jesús está durmiendo plácidamente. A mí me impresiona eso, Como en medio de la tempestad, Jesús está sereno, tranquilo, confiado. Ay, eso es ser cristiano. Ser cristiano es tener confianza en los momentos más duros de la vida. Ahí da uno prueba si es verdaderamente cristiano. Y los discípulos gritan: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos, que nos ahoguemos?
que perezcamos. Es la crítica y es el grito de tanta gente. Dios, no te importa lo que está viviendo el mundo. Y Jesús se levanta y calla la tormenta y apacigua el mar, porque Dios tiene poder. Tengamos fe en el Señor. Quiero invitarle a que volvamos a mirar y con mucha alegría la homilía del Papa Francisco allá en el 2021 en la bendición Urbi y Orbi. El Papa nos dice las claves, pónganle mucha atención, Papa Francisco. En un momento único, histórico, el Papa solo en la plaza de San Pedro nos dijo algunos elementos importantes para entender lo que estamos viviendo en la pandemia. Sigue siendo actual escucharlo. Escuche este video, las palabras del Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, con atención. Caída la tarde. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y de un vacío desolador que paraliza toda cosa a su paso. Se siente en el aire, se advierte en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Como los discípulos del Evangelio, nos ha sorprendido una tormenta inesperada y furiosa. Nos damos cuenta de que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una sola voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir adelante cada uno por su cuenta, sino solo juntos. Es fácil reencontrarnos en este relato. Lo que resulta difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos están naturalmente alarmados y desesperados, Él está en la popa, justamente en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? No obstante el ajetreo, duerme sereno, confiado en el Padre. Es la única vez en que en el Evangelio vemos a Jesús durmiendo. Cuando es despertado y ha calmado el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen aún fe? Tratemos de entender en qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús. Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocan. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Piensan que Jesús no se interesa en ellos, que no tiene cuidado de ellos. Entre nosotros, en nuestras familias, una de las cosas que hace más mal es cuando escuchamos decir, ¿no te importo? Es una frase que lastima y desencadena tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a nadie más que a Él le importamos nosotros. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que hemos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras costumbres y prioridades. Nos muestra cómo hemos dejado adormecido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los propósitos de encajonar y olvidar aquello que alimentó el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con costumbres aparentemente salvadoras, incapaces de hacer un llamado a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se ha caído el maquillaje de esos estereotipos con los que enmascarábamos nuestros egos, siempre preocupados de la propia imagen, y ha quedado al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos sustraernos, la pertenencia como hermanos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, tu palabra esta tarde nos impacta y se refiere a todos. En este nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado a toda velocidad, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Ávidos de ganancias, nos hemos dejado absorber por las cosas y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te imploramos, despierta, Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, nos diriges un llamado a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamado urgente. Conviértanse, vuelvan a mí con todo el corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un tiempo de elección. No es el tiempo de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para escoger qué es lo que cuenta y qué es lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer la ruta de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje, ejemplares, que ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, de valorar y demostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, generalmente olvidadas, que no aparecen en los títulos de los periódicos y de las revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia.
médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de los supermercados, de la limpieza, cuidadoras, transportistas, fuerzas del orden, voluntarios, sacerdotes, religiosos y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean una sola cosa. ¿Cuánta gente demuestra hoy, cada día, paciencia e infunde esperanza, cuidando no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando costumbres, levantando miradas, estimulando la oración? ¿Cuántas personas oran, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración es el servicio silencioso. Son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saberse necesitado de salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Tenemos necesidad del Señor, como los antiguos marineros necesitaban las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Como los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no hay naufragio, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae la serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la vida no muere nunca. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tempestad nos invita a despertar y a activar la solidaridad y la esperanza, capaces de dar solidez, sostén y significado a estas horas en donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y reavivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados, para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento en que estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la falta de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a reforzar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que se reencienda la esperanza. Abrazar su cruz significa tener el valor de abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante
nuestro afán de omnipotencia y de posesión para dar espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Significa encontrar el valor de abrir espacios donde todos puedan sentirse llamados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para acoger la esperanza y dejar que sea ella quien nos fortalezca y sostenga todas las medidas y los caminos posibles que nos puedan ayudar a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esa es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que relata la fe rocosa de Pedro, esta tarde quisiera confiarlos a todos al Señor por intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre ustedes como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones. Nos pides que no tengamos miedo, pero nuestra fe es débil, Señor, y somos temerosos. Pero tú, Señor, no nos dejes a merced de la tormenta. Repite de nuevo: ustedes no tengan miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti toda nuestra preocupación, porque sabemos que tú nos cuidas. Queridos hermanos, la palabra nos invita, nos hace una invitación a adherirnos fuertemente a Jesús. Ciertamente, tener fe cristiana, ser creyentes, ser discípulos de Jesús, no quiere decir que no nos va a pasar nada malo, No quiere decir que no vamos a enfermarnos, a tener dificultades. Somos seres humanos como todos. Pero tenemos una confianza, una fortaleza que nada nos derrumba. Por eso te invito a adherirte firmemente a Jesús de Nazaret. A que Él sea tu pastor, tu guía, tu luz, a que Él sea tu refugio. En los momentos duros, de tempestad, de pandemia, el Señor es nuestra fuerza. Con John Carlo, un famoso artista católico, queremos cantar ese Salmo 27. Confianza. Este programa, en este mes de la Biblia, quiere invitarte a tener confianza plena en el Señor. Disfrutemos de este hermoso canto. Cantemos y alabemos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra,
yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura yo cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, confío en ti. Mi armadura cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, eres grande. Mi armadura poderoso cargaré, eres fuerte. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh Señor, no hay nadie. Confianza yo tendré, como tú. Mi armadura como tú cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Queridos hermanos, estamos en el mes de la Biblia, en septiembre de 2021, agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho en nuestro país en estos 200 años de vida independiente, y agradeciendo porque esta palabra se va arraigando cada día más en nuestras comunidades y en nosotros. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. Dios le bendiga, nos vemos a la próxima, sigamos adelante, levántate y camina. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de